Lo que vamos a ver es la cuestión un poco de equilibrio y vamos a tener que plantear una serie de términos que tenemos que entender. Entonces, el primer término que vamos a intentar entender es fuerza. Todos seguramente tenemos la idea de lo que es una fuerza. Por ejemplo, acá hay un hombre empujando un auto y se está haciendo fuerza. Entonces, la fuerza, digamos, una definición así operativa, sencilla, nos dice es un agente capaz de cambiar el movimiento, la forma de un cuerpo. O sea, cuando actúa una fuerza, los cuerpos pueden cambiar de posición o pueden cambiar de forma. Uno tiene una botella, por ejemplo, de plástico y con la mano la comprime, la va a deformar, ahí lo que está haciendo es una fuerza. Entonces, bueno, una definición sencilla para entenderlo. Acá, por ejemplo, estos chicos que están en un puente, acá que saltó, empieza a caer hacia el río y bueno, está cambiando la posición de él, evidentemente está actuando una fuerza, o este auto se mueve, está actuando una fuerza. No es algo sencillo, es algo sencillo de definir, pero no es algo sencillo de imaginar cuando no trabajamos en un área que se dedica como si podría ser la ingeniería, ¿no? Porque la fuerza en realidad no la vemos, siempre es más fácil entender las cosas que vemos. Pero sí la podemos sentir y la podemos presentir que existe. Uno dice, bueno, en este chico o este joven que está cayendo hay una fuerza que está actuando, que está cambiando su movimiento. Así que bueno, fuerza es eso, un agente capaz de cambiar el movimiento. Lo que vamos a definir ahora es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una fuerza que existe siempre entre dos cuerpos. Yo acá dibujé una esfera y otra esfera. Entre ellos hay una fuerza, siempre la fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción que obra sobre una línea, esta línea de puntos, que une ambos cuerpos y que pasa por un punto en particular de cada cuerpo. Y ahí está la fuerza. Las fuerzas son una fuerza sobre cada cuerpo de igual magnitud y de sentidos contrarios. O sea que si uno se imagina, la fuerza gravitatoria lo que va a intentar hacer es hacer que estos cuerpos se aproximen, que esta distancia se achique. Eso es lo que hace una fuerza gravitatoria, atrae un cuerpo sobre otro. En este dibujo de abajo tengo una esfera que es más pequeña. Cuando los cuerpos son más pequeños, las fuerzas gravitatorias son más pequeñas. Y por lo tanto, ese acercamiento va a ser más lento que lo que fuera el de arriba. Entonces eso es la fuerza gravitatoria, fuerza entre dos cuerpos y depende del tamaño del cuerpo. Ahora, ¿qué es el tamaño del cuerpo? El tamaño lo llamamos masa. Cuando hablamos de tamaño, eso es tamaño de un cuerpo. ¿Y qué es la masa? Es la cantidad, podríamos decir, la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Van viendo que son términos por ahí que ya los conocemos, pero la definición precisa es bastante complicada. Ahora vamos a definir qué es equilibrio. Equilibrio es una situación en que no se observan cambios y no hay gasto energético. Nosotros ya vimos el equilibrio, por ejemplo, aplicado a un catión como al sodio. Vimos esa situación de equilibrio. Pero acá vamos a hablar del equilibrio físico, el equilibrio desde el punto de vista de la estática. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un cuerpo, este cuerpo que está en gris, apoyado sobre, supongamos que esto es una superficie, como si fuera una mesa. El cuerpo va a estar siempre sometido a una fuerza que se llama peso. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza gravitatoria entre la Tierra y el cuerpo. Es decir, todo cuerpo que nosotros vemos está de alguna manera recibiendo una fuerza por parte de la Tierra. Y por supuesto la Tierra también ejerce una fuerza por parte nuestra. Como esas fuerzas son de sentidos contrarios, siempre nuestro cuerpo tiende a acercarse a la Tierra y por eso tenemos siempre los pies sobre la Tierra, aunque hay algunos que no lo tienen, ¿no es cierto? Pero bueno, en general los pies quedamos apoyados sobre la Tierra. Y eso haría que nuestro cuerpo se dirija siempre hacia la Tierra. Sin embargo, nosotros sabemos, por ejemplo, que si yo tengo un cuerpo y lo apoyo sobre una mesa, ese cuerpo no se mueve, su velocidad va a ser cero. Velocidad cero. Está en equilibrio. No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque toda vez que un cuerpo está apoyado sobre algo,
si bien existe una fuerza, que es la fuerza peso que ejerce la Tierra, la superficie sobre la que está apoyada ejerce una fuerza que se llama normal, que está en sentido contrario, y esta no es la fuerza ejercida por la Tierra, sino la fuerza ejercida por la superficie. Por lo tanto, como esta normal es igual al peso, y están aplicados sobre el cuerpo no se mueve. Muchas veces, esto quizás en la escuela no han estudiado, uno dice, bueno, el peso es la acción y la normal es la reacción. Si la acción y la reacción son iguales, la velocidad es cero. Ahora, ¿qué pasa si yo este cuerpo lo desplazo hacia la derecha hasta ponerlo en esta posición? El peso va a llegar un momento que prácticamente no estoy apoyado y lo único que tengo es la fuerza peso. Y cuando tenga la fuerza peso que caiga fuera de la superficie, el cuerpo gira y ¡pum!, se va a caer. Un poco como los chicos esos que estaban en el puente, ¿no? Hay algunos que están parados en la baranda y el otro se cae o se tiró. Muy bien. Entonces, el peso, dijimos, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nuestro cuerpo. También lo llamamos fuerza de gravedad. Y decimos que si yo tengo un cuerpo que no está apoyado sobre nada, está sometido a esa fuerza. Supongamos yo el cuerpo lo tengo en mi mano, está quieto, su velocidad es cero. ¿Qué pasa si lo suelto? Si lo suelto y no hay nada que lo sostenga, ese peso va a empezar a moverse y va a tener una velocidad. Cuanto más tiempo tenga, más alta va a ser la velocidad con la que caiga. Si yo le doy un segundo de tiempo, desde el momento que lo largué con una velocidad de 0. Al segundo va a tener una velocidad que es 9,8 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad en un segundo aumentó 9,8 metros. Uno dice, bueno, se aceleró 9,8 metros por segundo. Y eso se llama aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es el cambio de la velocidad por segundo. La Tierra ejerce sobre nosotros una fuerza que hace que la velocidad aumente 9,8 metros cada segundo que pasa. Y eso es consecuencia de esta fuerza, que es la fuerza peso que ejerce la Tierra. Muy bien. Muy bien. Visto algunos términos que los vamos a tener que revisar porque no son sencillos, vamos a analizar esta situación. Supongamos que tengo un cilindro, un cuerpo acá, un cilindro. Para entender lo que tenemos que entender, necesitamos distinguir y entender un par de términos. Peso ya sabemos qué es. Es una fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros y que actúa verticalmente. ¿Por qué? Y porque la Tierra está siempre debajo nuestro. Actúa verticalmente. Después tenemos un punto que se llama centro de masa, que yo lo dibujé en rojo. ¿El centro de masa qué es? Por ahora es un punto imaginario de un cuerpo, sobre el que está aplicado la fuerza peso. Una fuerza es una magnitud que llamamos vectorial, es una flecha, es un vector, tiene que estar aplicada en un punto. Es como cuando al principio de todo yo le mostré un hombre empujando un auto. Yo el auto lo puedo empujar si la fuerza la aplico en algún lado. Si no la aplico en ningún lado, no va a haber fuerza ni va a haber movimiento. Entonces, ¿el centro de masa qué es? Lo definimos de esa manera. Es un punto de un cuerpo sobre el que está aplicado la fuerza peso. Y la fuerza peso ya sabemos qué es. Podemos llamar línea de gravedad a una línea vertical que pasa por el centro de gravedad. Es una línea de gravedad. Pasa por el centro de gravedad. Acá justo coincide con la dirección del peso y porque el peso está sobre el centro de gravedad. Siempre la línea de gravedad va a tener la fuerza de la gravedad o fuerza peso. Y después tenemos la base de sustentación, que es, podemos decir, sobre lo que está apoyado el cuerpo. Es la parte del cuerpo que hace contacto con la superficie que lo sustenta. Por ejemplo, si yo tengo un vaso puesto sobre una mesa, la base de sustentación es la base del vaso. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos. Supongamos que yo tengo dos cuerpos acá de forma similar, pero de dimensiones diferentes. Pero supongamos que tienen el mismo peso. Y en rojo tenemos el centro de masa o centro de gravedad. Es lo mismo, centro de masa o centro de gravedad.
Estos cuerpos están en equilibrio, si ustedes se lo imaginan, esos cuerpos, si yo esos cilindros los pongo sobre la mesa, los dos van a quedar apoyados sobre la mesa, no se van a mover, quiere decir que están en equilibrio. Ahora, ¿cuál les parece a ustedes que tiene un equilibrio más estable? O sea, ¿cuál es más fácil que permanezca en esa posición? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Les pregunto. Derecha. Es de la derecha. Es decir, si viniera un terremoto, uno dice, es más probable que se caiga el de la izquierda que el de la derecha. Uno dice, pero el peso es el mismo, la base de sustentación es la misma. ¿Y qué es lo que está cambiando que hace que esté en mejor equilibrio el de la derecha? Bueno, que el centro de masa está más cerca de la base de sustentación. O sea, que el equilibrio de un cuerpo depende mucho de esto. De esto. Esta distancia. Ayer veía justo una documental de Messi, cosa que no me pierdo cuando me entero que está. Justo hablaban de un poco de la calidad de como jugador de fútbol y lo comparaban con otro jugador del mismo equipo y decían uno de los éxitos de Messi está en que a pesar de que, bueno, fue tratado con hormona de crecimiento porque era muy chiquitito, quedó igualmente petizo y al quedar relativamente bajo comparado con otros jugadores, tiene el centro de masa mucho más bajo que el resto y por lo tanto es más difícil que lo derriben y por eso pasa con tanta facilidad entre el resto de los jugadores. Por supuesto, no es solo cuestión de la física, también hay una habilidad importante, ¿no? Pero justamente mencionaban esto ayer. Todo cuerpo que tenga el centro de masa más cerca de la base de sustentación va a ser más estable. Por eso los autos de Fórmula 1, por ejemplo, son muy bajitos. No tienen que tumbar por cualquier cosa. Y por eso un colectivo de 2 pisos, este año hubo 2 o 3 accidentes a principio de año, en los cuales hasta murieron personas, porque el centro de masa está mucho más alto que el resto de los vehículos que funcionan. Se explican muchas cosas por acá. Así que bueno, hoy no diría, bueno, cuanto más bajito el centro de masa, más estable el equilibrio. Muy bien. Veamos esto. Supongamos que tengo una serie de cuerpos acá. Supongamos que todos tienen la misma masa y por lo tanto todos tienen el mismo peso. Lo representé con la letra P. Todos tienen un centro de masa. Todos tienen un centro de masa y todos tienen una base de sustentación. La base de sustentación es la misma, el peso es el mismo. Sin embargo, ustedes de mirarlo, si ni hubiéramos hablado nada de física, ustedes se imaginarían cuál de estos tiene más chance de caerse y cuál se va a caer seguramente. Si yo a usted le digo, ¿cuál de estos cuerpos se va a caer simplemente por dejarlo? Ni se lo pregunto porque usted me va a decir, me está tomando el pelo, obviamente el de la derecha, porque está recontra inclinado. Entonces vamos a explicarlo desde el punto de vista de la física, si podemos. A ver, acá estamos. Vamos al primero. Acá puse la línea de gravedad. Fíjense qué es lo que pasa. La línea de gravedad sabemos que pasa por el peso está sobre la línea de gravedad y la línea de gravedad atraviesa la base de sustentación. Eso es una condición para que exista equilibrio. La línea de gravedad tiene que dar en la base de sustentación. A veces decimos, la línea vertical que pasa por el centro de gravedad tiene que caer en la base de sustentación. Es más fácil decir, la línea de gravedad tiene que atravesar la base de sustentación. Fijémonos el segundo. La línea de gravedad también cae en la base de sustentación. Maldición. Ahí estamos. Pero ¿qué vemos? Este cuerpo, al estar torcido hacia la derecha, si bien la línea de gravedad cae en la base de sustentación, está más cerca del borde. Por lo tanto, si viniera un terremoto y estos cuerpos vibraran un poco, es más probable que este punto escape a la base de sustentación. Por lo tanto, este es más inestable. Si bien ambos están en equilibrio, este es más estable. Pasemos al siguiente. Fíjense acá. La línea de gravedad cae en la base de sustentación, pero está casi al borde. Si yo este cuerpo lo dejo, va a quedar paradito. Siempre que la línea de gravedad cae en la base de sustentación, va a quedar paradito. Pero este lo soplo y se cae.
En cambio, en este, fíjense qué es lo que pasa. La línea de gravedad cae fuera de la base de sustentación. Ese se cae, como decimos, se cae por su propio peso. Me dice, ¿cuándo las cosas caen por su propio peso? Y cuando la línea de gravedad cae fuera de la base de sustentación. A veces le decimos eso a un alumno en un examen, le decimos sus conocimientos se caen por su propio peso, ¿no? Eso es un mal término cuando le decimos eso a un alumno. Bueno, muy bien, pero es un término que se aplica a la física y lo aplicamos, ¿no es cierto?, muchas veces a las personas cuando quieren justificarse. Dice, la justificación se cae por su propio peso. ¿Qué quiere decir? No sirve de nada la justificación que tiene. Bueno, muy bien. Volvamos acá a la izquierda. Entonces, este cuerpo se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque la línea de gravedad cae fuera de la base de sustentación. Pero ¿qué pasa si le pongo un palito acá? Lo apuntalo, como se llama, Lo apuntalo, le pongo un parante, se lo clavo, lo atornillo, le pongo poxipol y el parante lo apoyo en el piso. ¿Se va a caer o no? Uno dice, y no, que se va a caer. ¿Y por qué no se cae? Porque cuando yo pongo ese parante, la base de sustentación se extiende y ahora la línea de gravedad cae dentro de la base de sustentación. O sea que un cuerpo que está en un equilibrio, que no está en equilibrio, yo lo puedo poner en equilibrio apuntalándolo. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, cuando hay edificios que se deterioran o cosas por el estilo, muchas veces lo apuntalan. ¿Por qué? Porque si no se caen. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, veamos un poco de esto aplicado a los humanos. Los humanos también somos cuerpos, no somos cilindros. A veces la tutoría, ¿cómo se llama? La cuarentena me dejó medio hecho un cilindro a mí con la comida. Pero bueno, sigo todavía teniendo alguna forma humana. En lo humano tenemos igual una línea de gravedad, que es la línea vertical que pasa por el centro de gravedad que vemos acá. Y hay una base de sustentación. Y acá tengo un humano haciendo algunas piruetas. En ninguna de las situaciones se cae. Uno dice, ¿por qué? Y no se cae porque la línea de gravedad en los tres casos cae sobre la base de sustentación. Y así analizamos. Entonces, un humano que permanece de pie, permanece sentado y no se cae, no se desploma, es porque la línea de gravedad pasa cae en la base de sustentación o pasa por el centro de gravedad. El centro de gravedad, le dije, esto importante, es un punto imaginario, no es que yo pueda hacer una cirugía y sacarle el centro de gravedad a una persona y ponerle en un frasquito. Es un punto, está ubicado aproximadamente adelante del sacro, pero obviamente varía ese centro de gravedad de acuerdo a la persona, ¿no es cierto? Si esta persona come mucho y empieza a depositar grasa acá, con un abdomen prominente, el centro de gravedad se va a correr hacia adelante. Un poco lo que pasa en las embarazadas, ¿no? En embarazadas hay un aumento de la región abdominal hacia adelante, el centro de gravedad se va hacia adelante, y entonces por eso somete a mucho estrés muchas veces los músculos de la espalda y tienen problemas de cintura, etc. Muy bien. Vamos a ver cómo es la base de sustentación en los humanos. La base de sustentación, acá supongamos una persona de pie, acá estoy viendo como si fueran los pies apoyados sobre el suelo. La base de sustentación, y este es un error común de los alumnos, no son solo los pies. La base de sustentación es toda la superficie que envuelven los pies, y acá trabaja así la base de sustentación. No es que la superficie limitada por la suela únicamente. Acá la base de sustentación es un poco más chica, y acá desplacé un pie, la base es más grande. Y acá tendríamos, por ejemplo, bueno, en todos los casos, si esta persona está de pie, la línea de gravedad caería aproximadamente por acá, digamos. Opa. Por eso uno dice, bueno, si yo, por ejemplo, voy en un colectivo, porque se me está... Si yo voy en un colectivo, a lo mejor voy parado así, y en un momento determinado ya presiento que el colectivo va a pegar una frenada, separo los pies. ¿Cierto? Es instintivo, una cuestión, digamos, nuestro sistema nervioso. Ayer que hablaban de la cuestión, digamos, Rosa, yo ya ni me acuerdo los tantos nombres difíciles que dijo ayer,
había una parte de nuestro sistema que coordinaba los movimientos y hacía que los movimientos sean adecuados para la situación. Ante una frenada, es raro que nosotros intentemos hacer esto, sino que lo que vamos a hacer es esto. O sea, va a haber un movimiento coordinado tratando de aumentar la base de sustentación para que en la frenada, si mi centro de gravedad se va un poco, todavía quede dentro de esa base. Muy bien. Bueno, este es un dibujo que muestra exactamente lo mismo. Tenemos el centro de gravedad, la línea de gravedad, la base de sustentación y para que haya equilibrio, ese punto tiene que caer, la línea de gravedad tiene que atravesar la base de sustentación. Bien, recuperemos algunas cosas que hemos visto y que si no recuerdo mal había explicado Clara hace un tiempo. Clara o Brisa, no, Clara creo que era. Que habló de columna, ¿no? Varios hablaron de columna. Bueno, la columna, ustedes habíamos visto, se divide en varios sectores, pero lo importante acá es que dijimos que teníamos en la cervical lordosis, en la torácica sifosis, luego lordosis y luego sifosis nuevamente. Y acá tengo un humano donde vemos la columna, dada vuelta con respecto a esto. Y por acá está el centro de gravedad, ubicado, lo puse a ojo en cualquier lugar. ¿Qué pasa si aumenta la sifosis a nivel torácico? Uno dice, se joroba. Sí, se joroba, pero como pueden ver, el cuerpo se le ha ido hacia adelante, y cuando el cuerpo se va hacia adelante, el centro de gravedad se corre hacia adelante. Antes estaba acá, ahora está bastante más adelante. Acá vemos otro dibujo, y abajo vemos la proyección de lo que sería la base de sustentación. Acá está dibujado. Esta es una mujer, está parada, joven. El centro de gravedad está acá y si vemos su proyección, la línea de gravedad va a caer dentro de la base de sustentación. Es conocido especialmente en la mujer que con el transcurso de los años va aumentando la sifosis torácica y como consecuencia de eso el centro de gravedad se va corriendo hacia adelante y si uno analiza qué es lo que pasa en la base de sustentación, la línea de gravedad cada vez corta la base más adelante. Y entonces pasa un poco lo que vimos hoy con los cilindros. Si yo tengo el punto, o sea, el punto de la línea de gravedad más cerca del borde, tengo más chance de caerme. Por eso, en general, a medida que pasan los años, la frecuencia de caída de las personas aumenta. Y las lesiones también, porque con el transcurso de los años todas nuestras estructuras musculares y óseas se debilitan, entonces tenemos más riesgo de caída y menos resistencia a las estructuras, por lo tanto los daños cada vez son peores. Yo cuando era chico me caía y me levantaba en obra, me caigo y me tienen que venir a levantar con cucharita, porque me fracturo en varios pedazos seguramente. Acá tenemos más sifosis todavía, y acá vemos que puede llegar a ocurrir esto. Las personas de mucha edad, por supuesto algunas con más predisposición, otras con menos predisposición, ocurre esto, que la línea de gravedad empieza a caer afuera. Esta persona no puede caminar más. ¿Por qué? Porque se va de boca. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Fácil, bastón. Como hicimos hoy, le pusimos lo apuntalamos. Al apuntalarlo, al estar el centro de gravedad fuera, se extiende la base de sustentación y ahora cae otra vez dentro de la base de sustentación. Por supuesto, tiene que tener los brazos relativamente fuertes porque hay parte de la fuerza que está recayendo ahora sobre los brazos. Entonces, el uso de bastón en los adultos mayores no es una cuestión, digamos, simplemente que le indica que es un adulto mayor, sino que es una necesidad para facilitar el equilibrio. Inclusive yo le recomendaría a una persona que esté en esta situación que use bastón porque se va a sentir bastante más segura. Creo que pasa, por ejemplo, a mis padres. Mis padres caminan bien los dos, a pesar de muchísimos años que tienen entre los dos. Caminan bien, pero los dos andan con bastón. Porque, bueno, se sienten obviamente muchísimo más seguros con una base de sustentación mucho más grande. Y a veces habrán visto bastones que tienen como 3 patas, ¿no? Entonces, al tener 3 patas, la base de sustentación es más grande todavía. Y a veces hay adultos mayores que caminan con un andador. Y la base de sustentación se hace más grande todavía. Entonces, lo que logramos con eso es aumentar la base de sustentación, aumentar el equilibrio. Como consecuencia, estamos previniendo, ¿no es cierto?, daños en su estructura porque una caída
nunca es regalada cuando se trata de un adulto mayor. Bueno, y acá para terminar puse dos dibujos interesantes. Fíjense, acá tenemos dos luchadores de judo. Fíjense cómo se paran los luchadores. Nunca vamos a ver a un luchador parado como la bailarina, porque si se parara como la bailarina, el otro con soplarlo le ganaría. Entonces, normalmente como se agachan, están agazapados, las piernas separadas, tratando de buscar la mayor base de sustentación. Y la bailarina, todo lo contrario, por eso en general aplaudimos y pagamos caro para ir a ver una bailarina, porque exige un trabajo bastante interesante de la musculatura y del control de toda su parte propioreceptiva, lograr que por el centro de gravedad que estará por acá, pase la línea de gravedad y caiga sobre algo que no debe medir más de 10 centímetros cuadrados.